Muy buenas a todos. Hoy les vamos a hablar acerca del régimen de importación. Para abarcar mejor este tema, vale la pena primero hablar acerca de los regímenes de comercio exterior en Colombia. Todo esto para tener un mayor contexto. Los regímenes de importación en Colombia. Esto podemos definirlos como aquel grupo que se encarga de regular todas las operaciones de comercio exterior a través de ciertas normas obviamente aduaneras. Pero ojo, solo para las mercancías que se encuentran sometidas al control y a la vigilancia de la autoridad aduanera, que en este caso sería la DIAN. Como tal, los regímenes son régimen de importación, régimen de exportación y régimen de tránsito aduanero. Ahora bien, como cada régimen aduanero tiene previsto un procedimiento bastante reglado, es importante entonces que exista una gestión la cual no presente algún tipo de obstáculo en las operaciones de comercio exterior. Es por eso que la DIAN soporta su gestión sobre un modelo conocido como el MUISCA, o el Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado. En pocas palabras, este servicio permite agilizar y facilitar todos los procesos de importación y exportación hacia los usuarios. Este además le permite a los usuarios gozar de beneficios de un proceso automatizado como son los de trazabilidad, agilidad, facilitación, cobertura, entre muchos otros. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que los regímenes de importación es aquel que se encarga de establecer todas las normas y todos los requisitos que permiten el ingreso de las mercancías del exterior al territorio aduanero nacional, siendo el encargado el MUISCA de agilizar todos estos procesos de importación. Ahora bien, el término de importación según el decreto 1165 del 2019. Este término a lo largo de todo este régimen va a ser un concepto muy importante, por lo que vale la pena definirlo ahora. La importación podemos definirla como la introducción de mercancías de procedencia extranjera al interior del territorio aduanero nacional. También se considera el término como la introducción de mercancías procedientes de zonas francas industriales de bienes y servicios al territorio aduanero nacional. El Estatuto Aduanero de Colombia busca brindar seguridad jurídica a las operaciones de comercio exterior a través de la normativa en materia aduanera, que ha buscado por mejorar la eficacia logística y facilitar el comercio internacional. En este decreto se modificaron algunas definiciones de conceptos que son de suma importancia en materia aduanera. También se generaron algunos beneficios para los importadores y exportadores. Las siguientes son las ventajas del nuevo Estatuto Aduanero. El sistema de administración de riesgo, a través de este sistema se busca facilitar las operaciones de comercio exterior sin afectar el control que se realizan sobre ellas. Se identifican las operaciones y operadores riesgosos enfocados en el control. Para ello facilitará el despacho aduanero a quienes no representan riesgo alguno. El mejoramiento de la logística del comercio exterior expedido facilita la movilización de carga que ingresa o sale del país, creando para el tránsito aduanero por transporte combinado, utilizando varios modos como el fluvial, el férreo, el aéreo, el marítimo, entre otros. Facilitar y disminuir los costos de la formalización aduanera. Se crean instrumentos normativos como el pago electrónico obligatorio, uso de equipos de inspección no intrusiva y ajustes en el procedimiento. Todo esto permitirá que el despacho aduanero en importaciones se realice un promedio de entre las 48 horas siguientes a la llegada de la mercancía. La fiscalización se trata de un aspecto fundamental en el nuevo Estatuto Aduanero, dado que moderniza este proceso y ayuda en el cumplimiento voluntario de las obligaciones a través de la gestión persuasiva que busca el comercio ilícito y las violaciones a los derechos de la propiedad intelectual. Así se garantiza la satisfacción de las obligaciones a cargo de los diferentes actores del comercio internacional. Bueno, vamos a ver las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional, les son aplicables 3 controles, ¿sí? El primero es que cuando se
genera el aviso de llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, ya sea por medio del transporte marítimo, aéreo o terrestre. Estos dan aviso a los respectivos tiempos antes de su llegada para que la autoridad aduanera obviamente active todos los controles y tenga muy presente todo el proceso de importación de esa mercancía que está llegando. Luego que el transportista o agente de carga haya hecho esto, se procede al descargue de la mercancía y se realiza el control previo, donde la autoridad aduanera confronta la información contenida en los servicios informáticos electrónicos con la contenida en los documentos de viaje o en los documentos que soportan la operación comercial o mediante certificaciones emitidas en el exterior por el responsable del despacho, para establecer si las inconsistencias están o no justificadas o si se trata de un error de despacho. Entonces, cuando me refiero a inconsistencias, me refiero a sobrante o faltante en el número de bultos o falta de presentación de algún documento. También se puede presentar exceso o defectos en la mercancía. Entonces, el primero se llama el control previo, ¿sí? Donde se realiza desde la llegada de la mercancía y hasta el momento de su nacionalización. Comprende la zona primaria, es decir, lugares de arribo, depósitos públicos o privados. En el control simultáneo se efectúa al momento de la nacionalización de las mercancías, es decir, cuando ésta está realizando el proceso de nacionalización, el transportista lleva la mercancía al depósito donde se realiza la inspección de pleno cumplimiento de todos los requisitos y el cumplimiento como tal de la carga. Aquí se valían todos los datos consignados en la declaración y la correcta liquidación de los tributos aduaneros. Luego es que sí se da la continuación de la disposición de la carga. Y el tercero, que es el control posterior, es decir, se opera cuando las mercancías se encuentran en zonas secundarias, es decir, carreteras, almacenes, establecimientos abiertos al público, etc. Aquí también se compara la información contenida en una declaración aduanera respecto a sus documentos soporte, con el propósito de determinar si los errores u omisiones en la descripción de la mercancía que conlleven o no a que ésta sea diferente, ¿sí? O que también haya algún error y puedan llevar algún contrabando. Entonces hay que tener muy pendiente eso. Sigamos, por favor. Actores que intervienen durante todo el proceso de importación desde el inicio hasta el final. Como primero tenemos al importador, que obviamente es quien compra una mercancía de procedencia extranjera y la introduce al territorio aduanero nacional. Luego tenemos al exportador, es el proveedor que vende una mercancía para ser llevada a otro país. Es quien gestiona los documentos para realizar los trámites de exportación en su país y liberar la mercancía y en general debe dar cumplimiento a toda la negociación internacional pactada con el cliente importador. También tenemos al transportador, el agente de carga internacional, que es el encargado de todo el proceso de transporte de carga o de mercancía alrededor del mundo. También tenemos los puertos y aeropuertos, que son lugares destinados al flujo de mercancía, personas e información. También tenemos el depósito o zona franca. También se encuentran los operadores portuarios que presentan o prestan los servicios en los puertos directamente relacionados con la entidad portuaria. El declarante. Por favor, continuamos. Las organizaciones y entes que apoyan y facilitan la importación durante las diversas etapas del proceso podemos encontrar que están las agencias de aduanas, intermediario del mercado cambiario, es decir, los bancos, Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, que es la DIAN, el Instituto Colombiano Agropecuario, que es el ICA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos, que es el INVINA, y compañías de seguros. El proceso de nacionalización es el proceso mediante el cual se presenta ante la DIAN la declaración de importación de una mercancía para obtener el levante de la misma y liquidar los tributos aduaneros a los que haya lugar. Esto se realiza para que la mercancía sea legal en el territorio aduanero nacional y pueda ser comercializada, o se le puede dar el uso al cual haya lugar, según el importador. De acuerdo con la destinación que se le dará a los bienes, el régimen tributario, aplicar y otras situaciones específicas, las mercancías pueden ser sometidas a alguna de las siguientes modalidades. Siguiente, por favor. Modalidades de importación. La primera es importación ordinaria, la cual comprende todas las mercancías que son compradas en el extranjero e ingresan al territorio aduanero nacional, sometiéndose al régimen aduanero. La segunda es importación con franquicia.
Es aquella importación que en virtud del tratado, convenio o ley goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía queda en disposición restringida, salvo lo dispuesto en la norma que consagra el beneficio. La tercera es reimportación por perfeccionamiento pasivo. Es el reingreso al territorio aduanero nacional de una mercancía que fue exportada para ser sometida a una modificación o reparo en el extranjero. Reimportación en el mismo estado. Se refiere a la importación de una mercancía que previamente fue exportada y por algún motivo tuvo que ser devuelta en el mismo estado en el que fue exportada. Como por ejemplo cuando la mercancía no cumple con las expectativas del comprador y la regresa al lugar de origen. La siguiente es importación en cumplimiento de garantía. Se refiere a la mercancía que es importada para que el fabricante realice el proceso de garantía, para que sea reparada o reemplazada por otra. Este tipo de importación está exenta del pago de tributos aduaneros. Importación temporal para reexportación en el mismo estado. Esta modalidad de exportación se refiere al ingreso temporal de una mercancía al territorio aduanero nacional, para luego ser exportada en el mismo estado. Por ejemplo, cuando se solicita una maquinaria para realizar una labor dentro del país y que luego de haber cumplido su labor es devuelta a su país de origen. La siguiente es importación temporal para perfeccionamiento activo. En esta modalidad, la mercancía ingresa al territorio aduanero nacional para ser sometida a una mejora o una reparación y luego es reexportada. Importación por tráfico postal y envíos urgentes. Esto se entiende como los envíos urgentes por avión, aquellos que contengan mercancías que no constituyan expediciones comerciales y cuyo peso no exceda 20 kilos. Su medida no supere los 1,50 metros en cualquiera de sus dimensiones, ni de 3 metros. Por ejemplo, cuando se necesita un medicamento o un paquete de ayudas a una población específica que proceda del extranjero y al ser urgente está exenta de todas las formalidades aduaneras que puedan retrasar el proceso. Y por último, pero no menos importante, está viajeros. Esta modalidad de importación es aplicable a las mercancías que traen los viajeros, su equipaje, ya sea para uso personal o familiar, y no exactamente tiene que ser reexportado, o sea que no tiene que irse con el viajero, sino que puede quedarse en el país. Bueno, en los documentos que soporte de la declaración, para defectos aduaneros, los declarantes están obligados a obtener antes de la presentación y aceptación de la declaración original los siguientes documentos. Tenemos el registro o licencia de importación que ampare la mercancía. Bueno, en esto debemos tener claro si la mercancía hace parte de lo que viene a ser para mercancías en libre importación, mercancías de prohibida importación o sujetas a la licencia previa. La que sigue vendría a ser lista comercial y lista de empaque. En un documento, en la factura comercial, es un documento emitido por el vendedor al comprador durante la transacción internacional y funciona como prueba de la venta. En ella va detallado el precio, el valor y la cantidad de las mercancías vendidas. En la lista de empaque viene pues los productos que fueron vendidos o negociados previamente y que ya se realizan para la importación. Bueno, en el documento de transporte es un documento que se entrega como certificación del contrato de transporte y recibo de la mercancía que será entregado al consignatario. El certificado de origen. Bueno, es un documento formal cuya función es determinar el país en el cual ha sido fabricada la mercancía. En el certificado de sanidad y demás exigidos los demás exigidos es un documento expedido por el organismo de control sanitario al país de origen en el que demuestre que las mercancías analizadas cumple con la normativa sanitaria local e internacional. En la Declaración Andina de Valor y su documento de soporte, este es un documento soporte de la declaración en aduanas de las mercancías importadas. Debe contener información referida a los elementos de hecho y circunstancias relativas a la transacción comercial de las mercancías importadas
que han determinado el valor en la aduana declarada. Bueno, declaración de exportación en el que acredite la operación, declaración de exportación o el que acredite la operación de exportación ante la autoridad aduanera del país de procedencia de la mercancía. También tenemos el documento de constitución del consorcio o unión temporal, las autorizaciones previas establecidas por la DIAN para la importación de determinadas mercancías, y en la declaración de importación anticipadas deberán obtenerse previamente a la inspección física o documental o la determinación del levante automático de las mercancías. Muchas gracias.